Hay una carga que no se ve, pero pesa. La llevas al despertar, antes de abrir los ojos. Es la memoria de algo que hiciste, o de algo que no supiste hacer a tiempo. Una palabra que ya no se puede recoger, una puerta que se cerró. Y aunque pasaron los años, aunque pediste perdón, por dentro sigues cobrándote la misma cuenta cada noche. Hoy no vengo a recordarte tu deuda, vengo a decirte algo que cambia todo. Dios ya la cerró, y el único que sigue abriendo ese expediente eres tú. Hay un versículo escondido que le habla directo a tu alma y hoy vas a aprender a usarlo. Antes de seguir, escribe en los comentarios: suelto la culpa, Dios ya me perdonó. Respira hondo, cierra los ojos, abre las manos. Comencemos. Número 1. El peso que cargas antes de abrir los ojos. Hay mañanas en las que despiertas y todavía no has abierto los ojos, pero algo dentro de ti ya está cansado. La habitación sigue quieta. Nadie te ha hablado. El día ni siquiera ha comenzado. Y sin embargo, el peso ya está ahí, sentado sobre tu pecho como si hubiera pasado la noche esperando que despertaras. No es solo sueño, no es solo tristeza. Es esa carga antigua que aparece antes del primer pensamiento claro, antes de tocar el teléfono, antes de levantarte de la cama. Es como si tu alma despertara antes que tu cuerpo para recordarte una deuda. Tal vez conoces ese instante. Respiras hondo, pero el aire entra corto. Intentas moverte, pero algo en ti quiere quedarse escondido. No sabes si es culpa, vergüenza, miedo o una mezcla de todo. Solo sabes que pesa. Pesa en los hombros, pesa en el estómago, pesa en la mirada. Y aunque nadie lo note, tú lo llevas. Lo llevas mientras haces café. Lo llevas mientras respondes mensajes. Lo llevas mientras sonríes a personas que no imaginan que por dentro estás luchando con recuerdos que todavía te cobran. Porque no todos cargan culpa por lo que les hicieron. Muchos cargan culpa por lo que hicieron, por lo que dijeron, por lo que no dijeron, por esa puerta que cerraron con demasiada fuerza, por esa llamada que no contestaron, por esa persona a la que lastimaron cuando ellos mismos estaban rotos. Por ese momento en que no supieron amar mejor, cuidar mejor, decidir mejor. Y quizá eso es lo que más duele, no poder culpar a nadie más. Mirar hacia atrás y reconocer que hubo cosas que salieron de tus propias manos, de tu propia boca, de tu propio silencio. Hay palabras que uno quisiera recoger del aire, pero ya tocaron otro corazón. Hay decisiones que uno quisiera deshacer, pero ya abrieron consecuencias. Hay caminos que uno quisiera no haber tomado, pero dejaron huellas. Y entonces pasan los años, cambia la vida, cambian los escenarios, tal vez incluso cambias tú, pero por dentro sigues cobrándote la misma cuenta. Como si cada mañana tu conciencia te entregara un recibo nuevo por una deuda antigua. Pero escucha esto con calma. Dios no te está llamando hoy para acusarte una vez más. Él no viene a repetir con voz divina lo que tu culpa ya te repite en secreto. No viene a hundirte más. No viene a ponerte otra piedra en la mochila. Dios se acerca a esa parte de tu historia no como un acusador, sino como un padre que sabe que llevas demasiado tiempo pagando con dolor lo que el cielo ya saldó con sangre. Hoy no vengo a recordarte tu deuda, vengo a decirte que ya fue pagada. Porque hay un dolor que te empuja a Dios, y ese dolor puede ser santo. Es el dolor que te hace volver, pedir perdón, reparar cuando se puede, cambiar de camino, dejar de justificar lo que sabes que estuvo mal. Pero hay otro dolor que no te lleva a Dios, solo te encierra contigo mismo. Ese dolor no produce vida, solo te deja dando vueltas en la misma habitación interior, repasando la misma escena, escuchando la misma sentencia, creyendo que sufrir más te hará más limpio. La tristeza que viene de Dios te acerca a la vida, te rompe para restaurarte, te humilla para levantarte.
Pero la tristeza que solo nace de la acusación te seca, te aísla, te convence de que no hay regreso. Y hoy el Señor quiere enseñarte a distinguirlas, porque no todo lo que parece arrepentimiento viene de la gracia. A veces es condenación disfrazada de responsabilidad. A veces es vergüenza fingiendo ser humildad. A veces es tu alma intentando pagar una deuda que Cristo ya llevó sobre sí. Por eso el Salmo 116:7 dice: Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Mira la ternura de esa frase. No dice, alma mía, sigue castigándote. No dice, alma mía, repasa otra vez todo lo que fallaste. No dice, alma mía, espera hasta sentirte digna para descansar. Dice, vuelve, como si tu alma se hubiera ido lejos, como si la culpa la hubiera sacado de casa, como si Dios estuviera llamando con paciencia a una parte de ti que lleva años viviendo en el exilio. Vuelve, alma mía, vuelve de ese tribunal donde tú eres juez y acusado al mismo tiempo. Vuelve de esa madrugada donde intentas corregir lo que ya pasó. Vuelve de esa escena que no deja de repetirse. Vuelve del pensamiento que te dice que ya no mereces paz. Vuelve porque Jehová te ha hecho bien, no porque tú lo arreglaste todo, no porque ya no recuerdas, no porque todos te entendieron, sino porque Dios hizo algo más grande que tu culpa. Y hoy Dios te susurra: tú que me escuchas, yo sé lo que cargas antes de abrir los ojos. No te llamé para pesarte más, te llamé para descansarte. Así que antes de correr a soluciones, deja que Dios nombre tu carga sin condenarte. Él sabe de tus palabras que no pudiste recoger. Sabe de tus puertas cerradas, sabe de los años que te has cobrado a ti mismo. Pero también sabe lo que hizo Cristo. Pero antes de mostrarte lo que Dios hizo con tu culpa, quiero enseñarte algo que David descubrió y casi nadie nota: que tu alma puede aprender a hablarse a sí misma. Número 2. El alma que aprende a hablarse a sí misma. Hay algo muy poderoso en que el salmista no espera que otra persona venga a calmarlo, no espera que alguien le toque el hombro, no espera que el ambiente cambie, no espera que la culpa desaparezca sola. Él mira hacia adentro y le habla a su propia alma. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Es una frase breve, pero dentro de ella hay una autoridad espiritual que tal vez olvidaste que también tienes. Puedes hablarle a tu alma, puedes dirigir tu mundo interior hacia Dios, puedes dejar de vivir solamente escuchando lo que tu culpa te dice, porque si dice, vuelve, es porque el alma se había ido. Nadie vuelve a un lugar donde nunca estuvo. La culpa hace eso, te saca del reposo, te arranca de la quietud, te lleva otra vez al recuerdo, a la escena, a la palabra que no pudiste recoger, a la puerta que se cerró, al día que quisieras borrar. Y de pronto, estás sentado en tu cama, pero por dentro estás lejos. Estás en el pasado, estás en el juicio, estás en una conversación que ya terminó hace años, pero que tu mente sigue repitiendo como si todavía pudiera cambiar el final. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Es un comando santo. Es como tomar de la mano esa parte de ti que se fue corriendo detrás de la acusación y traerla de vuelta a la presencia de Dios. Tu alma puede agitarse, puede tener miedo, puede confundirse, puede despertarte con recuerdos que pesan, pero no tiene que gobernarte sin respuesta. Tú no estás condenado a creer todo lo que tu interior te dice cuando está herido. Puedes responderle con la verdad. El reposo del que habla la Biblia no es solamente dormir. Hay personas que duermen muchas horas y despiertan cansadas porque su alma no descansó. Hay personas que cierran los ojos, pero siguen peleando por dentro. El reposo de Dios es más profundo, es la quietud de quien ya no lucha para ganarse el perdón, es el descanso de quien entiende que la batalla principal la ganó otro. Es dejar de vivir con los puños cerrados, intentando demostrarle al cielo que ahora sí mereces ser amado.
es permitir que Cristo sea suficiente. Por eso el Salmo no dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque ya lo lograste. No dice, porque ya reparaste todo. No dice, porque ya no recuerdas. No dice, porque tu historia quedó limpia por tus esfuerzos. Dice, porque Jehová te ha hecho bien. Esa es la base. Tu descanso no se apoya en tu desempeño, sino en la bondad de Dios. No descansas porque te sentiste digno. Descansas porque Él fue bueno contigo, porque Él te sostuvo, porque Él te perdonó, porque Él abrió una puerta donde tú solo veías sentencia, y esto cambia la manera en que te hablas, porque durante años quizá dejaste que tu alma te hablara con acusación. Ella decía, no sirves, y tú escuchabas, decía, lo arruinaste todo, y tú bajabas la mirada, decía, Dios ya se cansó de ti. Y tú te alejabas, pero hoy tienes que recordar algo. No eres la voz que te repite tu peor día. Eres quien decide qué verdad le dice a su alma esta mañana. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Otra vez aparece un corazón hablándose a sí mismo. No dice, alma mía, reposa en que todo salga perfecto. No dice, reposa en que todos te entiendan. No dice, reposa en que nunca más falles. Dice, en Dios solamente, porque si tu alma intenta descansar en la aprobación de otros, vivirá temblando. Si intenta descansar en tu propia perfección, vivirá vigilándose con miedo. Si intenta descansar en borrar cada recuerdo, nunca descansará. Solo Dios puede sostener tu historia completa sin quebrarte. Imagina que tu alma es como aguas agitadas. Cada recuerdo cae como una piedra. Cada culpa levanta ondas. Cada acusación mueve la superficie hasta que ya no puedes ver claro. Y por mucho tiempo has intentado calmar esas aguas con tus propias manos, pero mientras más las tocas, más se mueven. Hoy vas a aprender a hacer algo distinto. Vas a decirle a tu alma, con la voz de Dios, aquieta, descansa, vuelve. No porque no hubo dolor, no porque no hubo caída, sino porque Jehová te ha hecho bien. También hay un momento en los Salmos donde David dice, en esencia, bendice, alma mía, a Jehová. Él no espera a sentir ganas, no espera a que todo esté ordenado por dentro. Llama a su alma y la dirige hacia Dios. Eso es autoridad espiritual, no es negar lo que sientes, es decidir que tus sentimientos pueden hablar, pero no pueden ocupar el trono. El trono le pertenece al Señor. Así que cuando tu culpa despierte antes que tú, respóndele. Cuando tu memoria intente arrastrarte al tribunal, respóndele. Cuando tu corazón quiera repetir la vieja historia, dile con calma, vuelve, alma mía, a tu reposo. Dios ha sido bueno conmigo. Cristo ya habló por mí. No voy a dejar que mi peor día sea más fuerte que la verdad de mi Padre. Y la razón por la que tu alma puede descansar no es que tu pasado se borró de tu memoria, sino algo todavía más asombroso que Dios hizo con la suya. Número 3. Lo que Dios decidió olvidar. Hay una frase que tal vez te enseñaron sin decirla directamente. Dios perdona, pero no olvida. Quizá nunca la escuchaste como doctrina, pero la sentiste por dentro. La sentiste cuando orabas, y aún así te parecía que Dios te miraba recordando tu peor momento. La sentiste cuando intentabas acercarte, pero algo en tu pecho decía, sí, Él me perdonó, pero seguramente todavía lo tiene presente, como si el cielo tuviera un archivo secreto con tu nombre. Como si Dios te amara, pero con una carpeta abierta sobre la mesa. Y esa idea pesa mucho, porque si crees que Dios perdona, pero sigue recordando para acusarte, entonces tu relación con Él se vuelve una visita al tribunal. Te acercas, pero con miedo. Cantas, pero con vergüenza. Lees su palabra, pero esperando una señal de desaprobación. Y aunque digas con la boca que Cristo pagó por ti, por dentro sigues viviendo como si la deuda estuviera suspendida, como si Dios la pudiera traer de vuelta cuando falles otra vez. Pero escucha con atención lo que Dios mismo dijo.
Hebreos 8:12 declara: seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. No dice, los perdonaré, pero los guardaré por si acaso. No dice, los cubriré, pero los mencionaré cuando me decepciones. No dice, los dejaré pasar, pero seguirán definiendo mi mirada sobre ti. Dice, nunca más me acordaré. Y cuando Dios dice nunca más, no lo está usando para consolarte un rato. Está declarando una decisión eterna. Nunca más me acordaré. Eso no significa que Dios tenga una memoria débil. Dios no olvida porque algo se le escape. Dios no pierde información como nosotros perdemos una llave o un papel. Cuando Él dice que no se acordará más, está diciendo algo mucho más poderoso. Elijo no traerlo contra ti. Decido no levantar ese pecado como acusación. Decido no mirarte desde esa caída. Decido no llamarte por ese nombre. Es un olvido santo, voluntario, lleno de pacto. No es descuido, es misericordia con autoridad. Jeremías 31:34 lo dice de una manera igual de profunda. No me acordaré más de su pecado. Mira la ternura y la firmeza de esa promesa. Dios no dice que tú nunca volverás a sentir memoria. No dice que tu mente jamás recordará. A veces recordarás. A veces una escena vendrá sin pedir permiso. A veces una palabra antigua tocará la puerta de tu noche. Pero Dios está diciendo, aunque tú lo recuerdes, yo no lo traigo como sentencia. Aunque tu conciencia tiemble, mi pacto permanece. Aunque tu memoria abra la herida, mi gracia ya cerró el caso. Detente aquí. Déjalo entrar despacio. Tal vez tú has estado haciendo lo contrario de Dios. Él decidió no acordarse, pero tú decidiste repasarlo. Él soltó, pero tú archivaste. Él cerró el expediente, pero tú lo abriste cada madrugada. Y no lo haces porque quieras sufrir. Muchas veces lo haces porque crees que castigarte es una forma de honrar el dolor que causaste. Crees que si dejas de sentir culpa, entonces no te importó. Crees que descansar sería irresponsable. Pero el arrepentimiento que viene de Dios te lleva a la vida, a la reparación posible, al cambio verdadero, a volver al Padre. La acusación que no termina solo te hunde, te encierra y te hace creer que sufrir más te hará más puro. No eres más santo por recordar lo que Dios decidió olvidar. Es como vivir en una casa donde hubo una deuda antigua pegada en la puerta. Durante años viste ese papel cada vez que entrabas y salías. Te acostumbraste a verlo, te acostumbraste a bajar la mirada. Pero un día llega el dueño, arranca el papel, rompe el documento y te dice, esto ya fue pagado. La puerta está libre. La casa es tuya para habitarla en paz. Sin embargo, tú recoges los pedazos del suelo, los pegas otra vez y vuelves a colocarlos en la puerta. ¿Por qué guardar una copia de lo que Dios rompió? ¿Por qué volver a colgar sobre tu alma un aviso que el cielo ya quitó? Y hoy Dios te susurra, eso que repasas cada noche, yo ya no lo tengo escrito. ¿Por qué guardas una copia de lo que yo rompí? Isaías 43:25 lo afirma. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no dice que borra porque tú lograste verte limpio, no dice que borra porque tu sentimiento de culpa ya desapareció. Dice que Él borra por amor de sí mismo, por su carácter, por su misericordia, por su nombre. Tu perdón descansa en quién es Él, no en cuán digno te sientes tú. Entonces, ¿qué haces con esa memoria que vuelve? No la niegues, llévala a la verdad. Cuando venga la imagen, di, Dios decidió no recordarlo contra mí. Cuando venga la culpa, di, Cristo no pagó a medias. Cuando venga la vergüenza, di, lo que el cielo cerró no se reabre desde la tierra. Y cuando tu alma quiera volver al tribunal, háblale como aprendiste, vuelve, alma mía, a tu reposo. Hoy puedes decir con fe, aunque todavía te tiemble la voz, yo recibo que lo que Dios olvidó yo también puedo soltar. No porque fue pequeño
No porque no dolió, no porque no tuvo consecuencias, sino porque la sangre de Cristo fue más fuerte que tu pecado, más profunda que tu caída y más definitiva que tu memoria. Nunca más me acordaré. Esa es la palabra de Dios sobre ti. Y si te preguntas qué tan lejos llevó Dios tus pecados, la respuesta tiene una medida exacta y a la vez infinita. Número 4. Tan lejos como el oriente del occidente. Hay una frase en la Biblia que parece abrir el cielo de un lado al otro para que tú entiendas algo que tu culpa no quiere aceptar. Salmo 103:12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No dice que Dios las puso cerca. No dice que las escondió debajo de una alfombra. No dice que las guardó en una caja para sacarlas cuando vuelvas a fallar. Dice que las alejó. Y no las alejó un poco. No las puso a una distancia emocional. Las llevó tan lejos como el oriente del occidente. Cuando tú piensas en tu culpa, muchas veces la sientes pegada al cuerpo, como si caminara contigo, como si despertara contigo, como si se sentara a tu lado mientras intentas orar. Pero Dios dice otra cosa: eso que tú sientes tan cerca, yo lo hice alejar. Eso que tú crees que todavía está sobre tu nombre, yo lo separé de ti. Eso que te sigue hablando como si tuviera autoridad, yo lo puse a una distancia que no puedes cerrar, tan lejos como el oriente del occidente. Hay algo muy intencional en esa comparación. El norte y el sur tienen extremos. Si caminas hacia el norte, llegas a un punto. Si caminas hacia el sur, también. Hay polos, hay límites. Hay una línea donde puedes decir, llegué. Pero el oriente y el occidente no se encuentran así. Si caminas hacia el oriente, siempre habrá más oriente delante de ti. Si caminas hacia el occidente, siempre habrá más occidente por recorrer. Nunca llegas al lugar donde ambos se abrazan. Nunca encuentras el punto exacto donde vuelven a tocarse. Dios no escogió esa imagen por casualidad. Él pudo haber dicho, alejé tu pecado mucho. Pudo haber dicho, lo puse lejos. Pero lejos todavía suena como algo que un día podrías alcanzar. Una distancia larga todavía puede recorrerse si tienes suficiente tiempo, suficiente obsesión, suficiente dolor. Pero el oriente y el occidente no te ofrecen un camino de regreso. Son una separación sin cierre, una distancia que permanece abierta para siempre. Así de lejos llevó Dios tus rebeliones. Entonces piensa en esto. Si Dios no dejó tu pecado en un lugar al que puedas volver caminando, ¿por qué tu alma insiste en buscarlo? ¿Por qué tu memoria se levanta cada mañana como si tuviera un mapa hacia una culpa que Dios ya removió? Buscar lo que Dios alejó es caminar hacia un horizonte que nunca llega. Corres, te esfuerzas, lloras, vuelves a repasar la historia, pero el horizonte se sigue moviendo. Y mientras más lo persigues, más cansado quedas. Imagina que extiendes una mano hacia el horizonte donde sale el sol y luego la otra hacia donde se oculta. Entre ambas manos hay una distancia que tus ojos no pueden dominar. No puedes recogerla, no puedes cerrarla, no puedes doblarla para acercar un extremo al otro, esa distancia que nunca podrás cruzar. Ahí puso Dios lo que cargabas, ahí puso esa rebelión que te avergüenza, ahí puso ese error que todavía te quema, ahí puso esa deuda que tú sigues intentando pagar con noches sin descanso. Pero mientras te cobras a ti mismo lo que Dios ya tachó, gastas en la deuda la fuerza que necesitas para reconstruirte. Esa es una de las trampas más silenciosas de la culpa. Te hace creer que seguir castigándote es una forma de justicia. Te hace pensar que si sueltas, entonces no aprendiste. Pero soltar no es olvidar lo que aprendiste. Soltar no es negar lo que pasó. Soltar no es actuar como si nada hubiera dolido. Soltar es dejar de pagar lo que ya fue pagado. Romanos 12:19 nos recuerda, en palabras sencillas,
que la justicia le pertenece al Señor, y a veces necesitas aplicar esa verdad incluso contra ti mismo. Porque cuando te condenas sin descanso, cuando te cobras sin misericordia, cuando te niegas el reposo que Dios ya te dio, estás intentando ocupar un lugar que no te corresponde. No eres más justo que Dios por castigarte más. No eres más santo que Cristo por cargar lo que Él ya cargó. No eres más responsable por vivir aplastado bajo una deuda que el cielo ya declaró saldada. Ya no está aquí, ya no está en ti, ya no está sobre tu nombre delante de Dios. Puede estar en tu memoria como una cicatriz, pero no está en tu identidad como sentencia. Puede recordarte de dónde te sacó el Señor, pero no tiene derecho a decirte hacia dónde vas. Dios hizo alejar de ti tus rebeliones. No las escondió para que las encuentres en un día oscuro. No las dejó cerca de tu cama. No las dejó pegadas a tu pecho. Las alejó. Así que cuando la culpa vuelva y te diga, todavía estoy aquí, respóndele con la palabra. Cuando la memoria quiera arrastrarte al mismo lugar, dile, Dios lo alejó. Cuando tu alma quiera caminar otra vez hacia el horizonte, buscando su propia condenación, dile, vuelve, alma mía, a tu reposo. No voy a perseguir lo que mi Padre ya separó de mí. No voy a abrazar una acusación que Dios quitó. No voy a llamar mío lo que Cristo llevó. Y si Dios lo alejó tan lejos, entonces hay una palabra que cambia todo en el tribunal de tu conciencia. La palabra ninguna. Número 5. Ni una sola condenación queda en tu contra. Hay una palabra en Romanos 8:1 que parece pequeña, pero tiene el poder de romper cadenas que llevas arrastrando desde hace años. Una sola palabra, ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca condenación, no dice condenación reducida, no dice condenación suspendida hasta que vuelvas a fallar, dice ninguna. Y cuando Dios dice ninguna, no deja una esquina escondida para tu culpa favorita, ni una excepción para ese pecado que todavía te avergüenza nombrar. Ninguna condenación hay. Tal vez tú has vivido como si esa palabra no existiera, como si Dios hubiera dicho, ninguna condenación, excepto aquella, excepto la grande, excepto la repetida, excepto la secreta, excepto la que nadie sabe, excepto la que te despierta a medianoche y te hace mirar al techo con el alma encogida. Pero el Espíritu de Dios no escribió ninguna por accidente. La puso allí como una puerta cerrada para el acusador, como un sello sobre tu expediente, como una sentencia final que no necesita revisión, porque la condenación no es solo un sentimiento. La condenación es un veredicto. Es una voz que declara culpable, que señala, que dicta sentencia, que dice, no puedes volver, no puedes levantarte, no puedes ser usado, no puedes acercarte, no puedes descansar. Y durante mucho tiempo tal vez confundiste esa voz con humildad. Pensaste que condenarte a ti mismo era una forma de ser consciente de tu pecado. Pensaste que repetirte lo peor de ti era una manera de no volver a caer. Pero acusarte a ti mismo no siempre es arrepentimiento. A veces es sentarte en una silla que ya no te corresponde. Si el único juez con autoridad ya habló sobre tu vida, ¿con qué autoridad te condenas tú? Si Dios dijo ninguna, ¿por qué tu memoria insiste en decir alguna? Si Cristo pagó, ¿por qué tú sigues firmando recibos de una deuda cancelada? Hay algo dentro de ti que necesita rendirse no solo de su pecado, sino también de su deseo de castigarse. Porque hay personas que reciben el perdón de Dios, pero no sueltan el látigo con el que se golpean por dentro. Y mientras sostienes ese látigo, te parece que estás haciendo justicia, pero en realidad estás negando la suficiencia de la cruz. Mira a Pablo. No fue un hombre que tuvo un pasado liviano. Él mismo se llamó el primero de los pecadores. Él sabía lo que era cargar memoria. Sabía lo que era mirar atrás y ver lágrimas, daño, decisiones imposibles de deshacer.
No caminaba como alguien que nunca había fallado. Caminaba como alguien que había sido alcanzado por una misericordia más fuerte que su historia. Y eso cambia todo. Porque Pablo no construyó su vida nueva sobre la negación de su pasado, sino sobre una gracia más grande que su pasado. No vivió como condenado, vivió como recibido. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No borrar tu conciencia para que no aprendas, no convertir tu historia en algo sin peso, sino sacarte del corredor de la condenación y llevarte al lugar donde la gracia no solo perdona, sino que te devuelve el derecho de respirar. Porque cuando estás en Cristo Jesús, tu peor capítulo no es el juez de tu destino. Tu caída no tiene la última palabra, tu secreto no gobierna el trono, tu vergüenza no firma la sentencia. Cristo está delante del Padre y su obra habla más fuerte que tu culpa. Imagina una sala de juicio. Tú entras con la cabeza baja, llevando papeles, recuerdos, pruebas, nombres, escenas, palabras que quisieras recoger. El acusador se levanta y empieza a hablar. Tu memoria también habla. Tu vergüenza habla, tu miedo habla. Todo parece gritar contra ti. Pero entonces se levanta el juez y no pregunta si sufriste suficiente, no pregunta si ya te castigaste bastante, no pregunta si lograste sentirte digno. Mira a Cristo, mira la cruz y dicta el veredicto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La sala queda en silencio. El acusador puede seguir haciendo ruido, pero ya no tiene autoridad legal. Esa es la diferencia entre ruido y veredicto. La culpa puede hacer ruido. La memoria puede hacer ruido. El enemigo puede hacer ruido. Incluso tu corazón puede hacer ruido. Pero el ruido no cambia la sentencia de Dios. Y si Dios ya falló a tu favor en Cristo, no necesitas vivir pidiendo una segunda audiencia para saber si todavía eres aceptado. La cruz no es una opinión, es el veredicto del cielo. Entonces hoy, cuando esa voz interna diga, todavía estás condenado, respóndele con Romanos 8:1. Cuando diga, lo tuyo fue demasiado, respóndele, ninguna. Cuando diga, Dios te tolera, pero no se agrada de ti, respóndele, estoy en Cristo Jesús. Cuando diga, no tienes derecho a comenzar de nuevo, respóndele, el juez ya habló. Y cuando tu alma tiemble, dile con firmeza y ternura, vuelve, alma mía, a tu reposo. Porque no se trata de negar que fallaste, se trata de dejar de vivir como si Cristo no hubiera respondido por ti. Se trata de caminar como alguien que fue perdonado de verdad, no como alguien que todavía espera castigo. Se trata de permitir que la palabra ninguna baje del versículo a tu pecho, de tu pecho a tu respiración y de tu respiración a tu manera de levantarte mañana. Di con fe, aunque sea en voz baja, yo declaro, ninguna condenación hay sobre mi vida. No porque yo sea perfecto, no porque mi pasado no duela, no porque todo esté resuelto en mi memoria, sino porque estoy en Cristo Jesús. Y en Cristo, el veredicto ya fue dado. Pero, ¿qué haces cuando el que te condena no es un juez de afuera, sino tu propio corazón por dentro? Número 6. Cuando tu propio corazón te acusa. Hay acusaciones que vienen desde afuera y puedes apartarte de ellas. Puedes cerrar una puerta, dejar de escuchar una voz, alejarte de alguien que solo sabe señalar. Pero hay otra acusación más difícil, porque no viene de lejos. Viene de adentro, viene de tu propio corazón. Aparece cuando estás solo, cuando todo se queda en silencio, cuando intentas orar y de pronto una memoria se levanta dentro de ti y dice, tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que callaste, tú sabes lo que debiste reparar. Tú sabes que esa herida también pasó por tus manos. Y lo más duro es que a veces tu corazón no acusa con mentiras completas. A veces toma algo real, una palabra real, una decisión real, una caída real, una omisión real, algo que sí ocurrió, algo que no puedes negar, pero luego hace algo peligroso. Toma ese hecho y lo convierte en identidad.
Te dice, fallaste, por lo tanto eres un fracaso. Heriste, por lo tanto no sirves. Caíste, por lo tanto Dios ya no puede levantarte. Te equivocaste, por lo tanto tu historia quedó marcada para siempre. Ahí es donde necesitas escuchar una verdad más alta que tu propia voz interior. Primera de Juan 3:20 dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. No dice que tu corazón nunca hablará. No dice que nunca sentirás reprensión. No dice que la conciencia nunca dolerá. Dice que, aun cuando tu propio corazón te reprende, hay alguien mayor, mayor que tu culpa, mayor que tu memoria, mayor que la voz interna que intenta dictar sentencia, mayor que tu corazón es Dios. El mundo te diría, si tu corazón te acusa, entonces hazle caso sin preguntas. Eres culpable y no hay más que hablar. Pero Dios dice, tu corazón puede estar herido, confundido, cargado, cansado, y aún así no tiene la última palabra. Tu corazón recuerda en pedazos. Dios conoce la historia completa. Tu corazón mira la escena de tu caída. Dios ve también lo que te quebró antes, lo que no entendías, lo que lloraste después, el arrepentimiento que nadie vio, las veces que quisiste volver y no supiste cómo. Tu corazón acusa con información parcial, Dios juzga con verdad completa. Y lo más asombroso es esto, Dios conoce tu pecado más de lo que tu corazón lo conoce, y aún así, en Cristo no te condena. Él no necesita que le expliques lo que pasó para descubrirlo. No necesita que le ocultes detalles para seguir amándote. Él sabe todas las cosas. Sabe lo visible y lo escondido. Sabe lo que hiciste, lo que pensaste, lo que evitaste, lo que justificaste, lo que te dolió reconocer. Y aún conociendo todo, te llama a venir. No para aplastarte, sino para limpiarte. Porque hay una diferencia entre el dolor que te empuja a reparar y la voz que solo te repite que no sirves. El dolor que viene de Dios puede doler, pero tiene dirección. Te lleva a confesar, a pedir perdón, a cambiar, a volver al camino, a dejar de esconderte. En cambio, la acusación que solo quiere destruirte no te muestra un paso, solo te hunde, no te dice ve y repara, te dice ya no hay arreglo, no te dice vuelve al Padre, te dice escóndete de Él. No te lleva a la luz, te encierra en la vergüenza. Por eso, darle vueltas al mismo error 1000 veces no te hace más santo. Solo te seca por dentro, como a David cuando callaba. Hay personas que creen que repasar su culpa cada noche es una forma de arrepentimiento, pero muchas veces es una cárcel. Es como caminar en círculos dentro de una habitación sin ventanas. Miras la misma pared, recuerdas la misma escena, escuchas la misma frase y sales más cansado, no más libre. La gracia no te llama a quedarte encerrado con tu culpa, te llama a sacarla a la luz de Dios. El Salmo 34:5 dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¡Qué hermoso es eso! Porque cuando miras demasiado tu pecado, tu rostro se apaga. Cuando miras demasiado tu error, tu mirada baja. Cuando miras demasiado tu vergüenza, empiezas a creer que esa vergüenza es tu piel. Pero cuando miras a Dios, algo cambia en el rostro. No porque niegues lo que pasó, sino porque descubres que su luz es más fuerte que tu oscuridad. Mira a Dios, no solo a tu caída. Cuando tu corazón te acuse, no necesitas discutir con Él desde tus fuerzas. Necesitas llevarlo delante del Señor. Puedes decir, Padre, mi corazón me reprende, pero tú eres mayor que mi corazón. Mi memoria me acusa, pero tú sabes todas las cosas. Mi culpa grita, pero tu palabra permanece. Muéstrame si hay algo que reparar. Dame humildad para hacerlo, pero no permitas que la condenación ocupe el trono que solo te pertenece a ti. Porque esa es la clave. Escuchar lo suficiente para obedecer, pero no tanto como para dejarte destruir. Si hay algo que confesar, confiésalo.
Si hay algo que reparar, busca hacerlo con sabiduría. Si hay un camino que cambiar, cámbialo tomado de la mano de Dios. Pero no confundas la voz del pastor con la voz del acusador. El pastor corrige para acercarte, el acusador señala para expulsarte, el pastor nombra la herida para sanarla, el acusador la abre para que sangres otra vez. Así que cuando tu propio corazón te diga, no sirves, responde, mayor que mi corazón es Dios. Cuando te diga, Dios ya no quiere verte, responde, Él sabe todas las cosas y aún así me llama. Cuando te diga, tu historia terminó ahí, responde, en Cristo hay gracia para levantarme. Y cuando la culpa intente gobernar tu mañana, dile a tu alma, vuelve, alma mía, a tu reposo. Mayor que tu corazón es Dios, y para que veas qué hace Dios con la culpa que confiesas, déjame llevarte al fondo del mar. Número 7. Sepultado en lo más profundo del mar. Hay algo distinto entre dejar una carga en la orilla y verla desaparecer en lo profundo del mar. Lo que queda en la orilla todavía puede regresar. La marea lo toca, el viento lo mueve, alguien lo encuentra. Tú mismo puedes volver al día siguiente, mirar la arena y recoger lo que dijiste que ibas a soltar. Pero lo que es echado en lo profundo, donde ya no llega la mano, donde ya no entra la mirada, donde el peso lo hunde fuera de tu alcance, deja de estar disponible para ti. Y así habla Dios de tu pecado confesado. Miqueas 7:19 dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No dice que Dios los deja flotando cerca, por si un día necesita recordártelos. No dice que los acomoda en la orilla para que la culpa pueda devolvértelos cuando estés débil. Dice que los sepulta. Dice que los echa en lo profundo del mar. Y esa imagen tiene finalidad, tiene cierre, tiene una autoridad que tu memoria necesita aprender a respetar. Lo que Dios sepultó, no lo vuelvas a desenterrar, porque quizá tú has vivido como alguien que vuelve a bucear en el mismo lugar. Dios ya recibió tu confesión, ya escuchó tu llanto, ya vio tu arrepentimiento, ya extendió misericordia, pero tú, por costumbre, vuelves a sumergirte. Bajas otra vez al fondo de la memoria, buscas la escena, buscas la palabra, buscas el rostro de la persona que heriste, buscas la prueba de que sigues siendo culpable, y cuando encuentras algo, lo traes a la superficie como si fuera tu identidad. Pero no fuiste llamado a rescatar lo que Dios hundió. Lo profundo del mar no es un lugar de visita, no es un lugar para hacer peregrinaciones de culpa, no es un sitio donde tu alma tenga que regresar cada noche para comprobar si el perdón fue real. Lo profundo del mar, en la imagen de Dios, es el lugar donde algo desaparece de la vista para siempre. No porque nunca existió, no porque no importó, no porque no hubo dolor, sino porque la misericordia de Dios tuvo compasión de ti y decidió llevarlo fuera del alcance de la acusación. Miqueas habla de un Dios que vuelve a tener misericordia. ¡Qué frase tan tierna! Vuelve, como si el Señor se inclinara otra vez sobre el alma que cree que ya agotó sus oportunidades. Como si mirara tu cansancio, tu vergüenza, tu miedo de acercarte y dijera, todavía hay compasión en mí para ti. Dios no se cansa de sepultar lo que tú le entregas con un corazón quebrantado. No se cansa de cubrir lo que confiesas. No se cansa de hacer misericordia con quien deja de esconderse. Y hoy Dios te susurra, yo lo eché donde nadie llega. Deja de sumergirte a buscarlo. No está perdido, está perdonado. Quédate con eso. No está perdido, está perdonado. Porque a veces tú crees que si dejas de pensar en tu pecado, entonces estás siendo irresponsable. Crees que si dejas de sentir culpa, entonces no aprendiste. Crees que si descansas, entonces estás minimizando lo que pasó. Pero soltar no es negar la lección. Soltar no es burlarte del dolor. Soltar no es rechazar la responsabilidad de reparar
cuando todavía se puede. Soltar es dejar de meterte al fondo del mar para traer de vuelta una condenación que Dios ya enterró. Imagina por un momento que estás de pie frente al mar, la mañana está fría, el agua se mueve en silencio. En tus manos llevas piedras con nombres: vergüenza, culpa, error, omisión, caída, palabra hiriente, decisión equivocada. Una por una, Dios las toma. No las deja al lado de tus pies. No las guarda en una bolsa para entregártelas después. Las lanza lejos, más allá de donde puedes ver, hasta que desaparecen bajo la profundidad. Y cuando tú intentas correr hacia el agua para recuperarlas, Él te detiene con amor y te dice: eso ya no vuelve contigo. Lo que Dios sepultó, no lo vuelvas a desenterrar, porque volver a bucear donde Dios sepultó es desconfiar de que de verdad lo hizo. Es decirle con tus actos: Señor, tal vez no lo hundiste lo suficiente. Tal vez todavía necesito revisarlo. Tal vez todavía debo cargarlo un poco más. Pero la cruz no necesita tu ayuda para ser suficiente. La misericordia de Dios no necesita que agregues años de castigo propio para completar el perdón. Cristo no dejó tu culpa flotando a medias. Él la cargó. Él la venció. Él la quitó. Así que cuando la memoria te invite a sumergirte, quédate en la orilla con Dios. Mira el mar, respira y dile a tu alma: no voy a bajar otra vez. No voy a buscar lo que mi padre sepultó. No voy a rescatar del fondo una condenación que ya no me pertenece. Si Dios lo echó en lo profundo del mar, yo no tengo derecho a traerlo de vuelta a mi pecho. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Ya no necesitas bucear en la culpa. Ya no necesitas visitar el lugar donde Dios enterró lo que confesaste. No está perdido. Está perdonado. No está escondido para acusarte después. Está sepultado por misericordia. Pero sé lo que estás pensando. Es que yo callé demasiado tiempo. Déjame contarte de un rey que también cayó y lo que el silencio le hizo por dentro. Número 8. El que callaba se secaba por dentro. Hay silencios que parecen prudencia, pero por dentro son una cárcel. Silencios que no nacen de la paz, sino del miedo. Tú puedes callar algo durante meses, incluso durante años, y aún así escucharlo todos los días. Puedes no mencionarlo en voz alta, puedes seguir trabajando, sirviendo, sonriendo, respondiendo mensajes, cumpliendo con tus responsabilidades, pero por dentro hay una parte de ti que se va quedando sin agua. Sigues de pie, sí, pero algo en la raíz empieza a secarse. David conoció ese lugar, y eso debería darte alivio, no vergüenza, porque no estamos hablando de alguien que no conocía a Dios. No estamos hablando de un hombre sin oración, sin cánticos, sin historia con el Señor. Estamos hablando de David, un rey, un adorador, un hombre que había visto la mano de Dios sostenerlo. Y aún así, hubo un tiempo en que cayó, guardó dentro lo que tenía que entregar, y ese silencio no lo protegió, lo desgastó. Salmo 32. 3 al 5 lo dice con una sinceridad que atraviesa el alma. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Te declaré mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira esa primera frase: mientras callé. No dice, mientras Dios se negó a escucharme. No dice, mientras la misericordia estaba cerrada. No dice, mientras mi pecado era más grande que su gracia. Dice, mientras callé. El peso no estaba en un Dios que no quería perdonar. El peso estaba en un corazón que todavía no se atrevía a soltar. Tal vez eso te ha pasado. Has confundido el cansancio de esconder con rechazo de Dios. Has pensado: me siento tan lejos porque Dios no quiere verme. Cuando quizá lo que pasa es que llevas demasiado tiempo cargando algo que Él te está pidiendo entregar. Hay culpas que cuando no se confiesan, empiezan a pesar en el cuerpo. Se vuelven tensión en los hombros, sueño interrumpido, nudo en el pecho, irritación, ganas de aislarte, mirada baja.
Nadie ve la piedra, pero tú la cargas. Y lo más doloroso es que muchas veces no callas porque seas frío o rebelde. Callas porque tienes miedo. Miedo de que Dios se decepcione otra vez. Miedo de que si lo dices en voz alta se vuelva más real. Miedo de no poder reparar lo que rompiste. Miedo de descubrir que, después de confesarlo, todavía te duela. Pero el silencio no sana una herida, solo la cubre. Y lo que se cubre sin ser entregado termina respirando por dentro como una tristeza escondida. David dijo que sus huesos se envejecieron. ¡Qué imagen tan fuerte! Como si la culpa guardada hubiera bajado hasta lo más profundo de su cuerpo. Como si el alma, al no encontrar salida hacia Dios, empezara a apretar la vida desde adentro. Y tal vez tú lo entiendes. Hay días en los que no sabes explicar por qué estás tan cansado, si aparentemente no hiciste tanto. Pero por dentro pasaste horas discutiendo con tu memoria, defendiendo tu caso, repitiendo escenas, intentando encontrar una forma de volver atrás. Pero aquí viene la luz. David dice, te declaré mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice, y después de muchos años de castigarme, tú me perdonaste. No dice, y cuando demostré que ya era digno, tú me recibiste. No dice, y cuando pagué suficiente con dolor, tú abriste la puerta. El alivio llegó mientras hablaba, mientras soltaba, mientras dejaba de esconder, mientras el pecado salía de la oscuridad y entraba en la luz de Dios. El perdón te alcanza mientras lo dices, no después de merecerlo. Detente ahí, porque quizá tú estás esperando sentirte listo para confesar, esperando tener una oración perfecta, esperando poder decirlo sin llorar, esperando haber cambiado lo suficiente para presentarte menos roto. Pero Dios no te pide que llegues limpio para limpiarte, no te pide que llegues fuerte para sostenerte, no te pide que llegues con el discurso ordenado para recibirte. Te pide verdad, te pide abrir la mano, te pide dejar de sostener en secreto lo que su gracia ya está lista para cubrir. No hace falta merecerlo, hace falta soltarlo, y soltarlo no significa contárselo a todo el mundo ni exponer tu herida sin sabiduría. Significa dejar de esconderte de Dios. Significa decir, Señor, esto fue, esto hice, esto callé, esto me pesa, esto me secó por dentro. No traigo excusas, no traigo defensa, traigo mi verdad delante de tu misericordia. Y cuando oras así, Dios no se sorprende. Él ya lo sabía, solo estaba esperando que dejaras de cargarlo solo. El más grande de los reyes cargó lo mismo que tú cargas. No estás solo en esto. La Biblia no es la historia de personas que nunca fallaron, sino de un Dios que sabe levantar a quienes dejan de esconderse. Por eso hoy puedes decir con fe, yo entrego hoy lo que callé por años y recibo el reposo. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Ya no tienes que secarte en silencio, ya no tienes que envejecer por dentro sosteniendo una culpa que Dios te llama a entregar. Y si crees que tu fracaso fue demasiado público, demasiado vergonzoso, hay un fuego de carbón en la orilla del mar que tienes que conocer. Número 9. El fuego de carbón donde Él te vuelve a encontrar. Hay fracasos que tienen olor, no solo memoria, olor. Hay escenas que vuelven completas, con sonido, con temperatura, con una frase exacta, con una mirada que todavía te atraviesa cuando la recuerdas. Y tal vez eso te pasa con tu culpa. No solo recuerdas lo que hiciste, recuerdas dónde estabas, recuerdas la luz del lugar, recuerdas lo que sentiste en el cuerpo, recuerdas ese instante en que algo dentro de ti supo, acabo de fallar de una manera que no sé cómo reparar. Pedro también tuvo un lugar así, un fuego de carbón. Cerca de ese fuego negó al Maestro. Cerca de ese fuego dijo que no lo conocía. Cerca de ese fuego su miedo habló más fuerte que su amor. Y hay algo profundamente humano en eso, porque Pedro no falló en una idea abstracta, falló en una escena concreta, falló con personas mirando,
falló con palabras saliendo de su propia boca, falló sabiendo que amaba a Jesús, pero descubriendo que su valentía no era tan fuerte como pensaba. Quizá esa es una de las culpas que más duelen. Fallar no porque nunca amaste a Dios, sino precisamente sabiendo que lo amabas. Fallar después de prometer que no caerías. Fallar después de decir, yo jamás haría eso. Fallar en el área donde creías ser más fuerte. Y luego, tener que vivir con esa pregunta silenciosa. ¿Cómo pude decir que lo amaba y aún así negarlo con mis decisiones? Pero mira la ternura de Jesús. Después de resucitar, no evita el escenario del fracaso de Pedro. No se lo lleva a un lugar completamente distinto para fingir que nada pasó. No borra la memoria como si el dolor no existiera. Juan 21 nos muestra algo precioso. Jesús prepara otro fuego de carbón junto al mar. Otro fuego, otro olor, otra madrugada. Como si el Señor dijera, Pedro, no voy a restaurarte lejos de tu herida. Voy a volver contigo al lugar donde tu corazón se quebró, pero esta vez no estarás solo con tu vergüenza. Esta vez estarás conmigo. Imagina el olor del carbón encendido en la madrugada, junto al agua, el aire frío, el sonido del mar, las brasas brillando en silencio. Pedro ve el fuego y quizá algo dentro de él tiembla, porque el cuerpo recuerda lo que el alma quisiera evitar. Pero Jesús no usa ese fuego para humillarlo. No lo prende para decirle, ¿te acuerdas de lo que hiciste? No lo llama para repetirle sus 3 negaciones como cuchillos. Lo llama para sanarlo con amor. Juan 21, 15 al 17 recoge esa conversación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le pregunta primero, ¿por qué me fallaste? No le pregunta, ¿cómo pudiste? No le pregunta, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Jesús va al centro, al amor. Porque el Señor sabe que hay culpas que solo se sanan cuando descubres que tu fracaso no logró apagar su llamado. Pedro negó 3 veces. Y Jesús, con una ternura que desmonta toda condenación, le da 3 oportunidades para decir, te amo. Quédate con eso. Jesús no negó la negación, la redimió. Por cada herida, una pregunta. Por cada caída, una oportunidad de volver. Por cada no lo conozco, un me amas. Y cada vez que Pedro responde, Jesús no le dice, entonces siéntate en el rincón y recuerda lo que hiciste por el resto de tu vida. No, le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, vuelve a cuidar, vuelve a servir, vuelve a caminar conmigo. Tu fracaso no canceló para siempre tu llamado. Tu llanto no fue el final de tu historia. Tu vergüenza no escribió el último capítulo. Tal vez tú has creído que Dios solo puede usarte si tu historia no tiene fuego de carbón, si no hay negaciones, si no hay escenas vergonzosas, si nadie pudiera señalarte. Pero Jesús no busca personas sin heridas, busca corazones que todavía puedan responder con amor. Él no te restaura, escondiendo para siempre la parte rota de tu historia. Te restaura entrando contigo allí, tocando ese lugar con gracia y enseñándote que el mismo recuerdo que antes te condenaba puede convertirse en testimonio de misericordia. Y hoy Dios te susurra, no te pregunto por qué me fallaste, solo te pregunto si me amas. Empecemos otra vez, respira con eso, porque quizás tú llegaste esperando una reprensión y Dios te está ofreciendo una pregunta. Quizá venías preparado para explicar, justificar, llorar, prometer, decirle a Dios que ahora sí vas a hacerlo todo perfecto. Pero Jesús te mira sin reproche y atraviesa tus defensas con una sola pregunta. ¿Me amas? No porque ignore lo que pasó, no porque tu caída no haya dolido, sino porque el amor restaurado tiene más futuro que la culpa repetida. Eso también se parece a lo que Jesús dijo a aquella mujer avergonzada delante de todos, cuando en Juan 8:11 declaró, «Ni yo te condeno». No fue una aprobación del pecado, fue una puerta abierta hacia una vida nueva.
Jesús no te condena para que sigas igual. Te libera para que ya no vivas encadenado a lo mismo. Su gracia no minimiza la caída. Su gracia te levanta de ella. Entonces, cuando vuelvas mentalmente a tu fuego de carbón, no vayas solo. No entres a esa memoria acompañado únicamente por tu vergüenza. Lleva a Cristo contigo. Mira cómo Él se sienta allí. Mira cómo no grita. Mira cómo no te expulsa. Mira cómo convierte el olor del fracaso en el lugar donde recibes una nueva comisión. El mismo sitio donde pensaste que todo terminó puede convertirse en el sitio donde escuchas: todavía te amo, todavía te llamo, todavía camino contigo. Y si todavía vienes ensayando tu discurso de cómo voy a presentarme así ante Dios, espera a ver lo que hace el Padre antes de que termines de hablar. Número 10. El abrazo llega antes que tu discurso. Tal vez tú tienes un discurso preparado para cuando vuelvas a Dios. Lo has ensayado muchas veces en silencio. Señor, ya sé que fallé. Ya sé que no merezco nada. Ya sé que desperdicié oportunidades. Ya sé que me alejé. Ya sé que no puedo pedirte que me trates como antes. Y quizá por dentro sientes que primero tienes que presentarte bien, ordenar tu vida, limpiar tus manos, arreglar tu rostro, dejar de llorar, mejorar un poco, demostrar que esta vez sí vas en serio, como si Dios estuviera esperando una versión más digna de ti para abrir la puerta. Pero Jesús contó una historia que rompe esa mentira desde la raíz. Un hijo se fue lejos, gastó, perdió, cayó, se vació. Llegó a un punto donde ya no tenía argumentos, solo hambre, y cuando por fin decidió volver, no volvió con seguridad. Volvió con un discurso. Iba caminando hacia casa repitiendo palabras de indignidad. Ya no soy digno. Esa frase quizá también ha vivido en tu boca. Ya no soy digno de orar como antes. Ya no soy digno de pedir. Ya no soy digno de ser usado. Ya no soy digno de volver a sentirme hijo. Pero Lucas 15:20 dice algo que deberías guardar en el pecho. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No dice que el padre esperó sentado hasta que el hijo llegara completamente limpio. No dice que lo dejó terminar su discurso para evaluar si sonaba sincero. No dice que le pidió pruebas, semanas de conducta, lágrimas suficientes o promesas impecables. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio, antes de que llegara, antes de que hablara, antes de que pudiera demostrar nada. El abrazo de Dios llega antes que tu discurso. Tu culpa te dice que tienes que cruzar todo el camino solo. Te dice que Dios está al fondo, con los brazos cruzados, esperando que llegues arrastrándote hasta sus pies. Pero la historia muestra a un padre que corre, un padre que no protege su dignidad delante del pueblo, porque su amor por el hijo es más fuerte que la apariencia. Un padre que ve la silueta rota a la distancia y no dice que se acerque más. Dice con sus pasos: yo también voy hacia ti. Tú dices: deja que primero me arregle. Dios dice: te vi desde lejos y corrí hacia ti. Tú dices: cuando esté presentable volveré. Dios dice: ven con la ropa sucia, con el alma cansada, con el discurso incompleto. Tú dices: ya no soy digno. Dios responde con un abrazo antes de discutir tu frase, porque el padre no recibe a su hijo como empleado en evaluación, lo recibe como hijo restaurado. Y eso es lo que más cuesta creer cuando vienes cargando culpa, porque tú esperas una revisión, esperas una lista, esperas que Dios te deje hablar largo, explicar cada detalle, justificar lo injustificable, pedir un lugar pequeño en la esquina de la casa. Pero el amor del Padre llega antes que la explicación. No porque la explicación no importe, no porque el arrepentimiento sea falso, sino porque el amor de Dios no comienza cuando tú terminas de ordenar tus palabras. Su misericordia ya estaba caminando hacia ti cuando tú todavía venías lejos.
Después viene algo todavía más hermoso. El padre no solo abraza, pide el mejor vestido, pide un anillo, pide calzado, pide fiesta. Eso significa que no te recibe a prueba. No te deja en la puerta con una etiqueta de sospecha. No te dice, entra, pero siéntate lejos hasta ver si cambias. El vestido cubre la vergüenza. El anillo restaura identidad. El calzado devuelve dignidad. La fiesta anuncia que la casa no está de luto por tu regreso. Está celebrando que volviste a la vida. Dios te recibe completo hoy, antes de que cambies nada, porque tu lugar en su casa no depende de tu progreso, sino de su amor. Claro que Él va a transformarte, claro que va a corregirte, claro que va a enseñarte a caminar distinto, pero no te ama recién cuando ya estás cambiado. Romanos 5:8 lo dice con una fuerza que desarma toda pretensión. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo te amó cuando aún estabas lejos, no creas que ahora te va a rechazar cuando vienes de regreso. Respira esa verdad. No necesitas fabricar una versión presentable para acercarte. Necesitas acercarte para que Él te restaure. No necesitas esconder tus harapos para recibir el vestido. Necesitas permitir que el Padre te cubra. No necesitas inventar dignidad para entrar. Necesitas recibir la dignidad que Él te devuelve por gracia. Tal vez tu oración hoy no tiene que ser larga. Tal vez solo tienes que decir, Padre, vengo tal como estoy. No traigo excusas, no traigo perfección, no traigo una vida ordenada para convencerte. Traigo mi regreso. Traigo mi cansancio, traigo mi culpa, traigo mi deseo de volver a casa. Y mientras dices eso, recuerda, Él no está esperando al final del camino con rechazo. Él ya te vio desde lejos. Yo dejo de esperar a estar perfecto para acercarme. Vengo tal como estoy. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Porque el Padre no está ensayando reproches contra ti. Está preparando un abrazo. Y el abrazo de Dios llega antes que tu discurso. Y para que no quede ninguna duda de quién hace este perdón, escucha cómo Dios mismo lo dice, repitiéndose para que lo creas. Número 11. Yo soy el que borro tus rebeliones. Hay una frase de Dios que no suena como susurro, sino como firma. Como si el Señor mismo pusiera su nombre al final de una promesa para que tú dejes de preguntarte si de verdad aplica para ti. Isaías 43:25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No pasa rápido por esa frase. No la leas como si fuera una frase religiosa más. Escucha cómo empieza. Yo soy. Dios repite su propio nombre, su propia voz, su propia iniciativa, porque sabe que tú vas a intentar meter tus méritos donde solo cabe su gracia. Tal vez tú has pensado, Dios me perdonará cuando vea que ya cambié suficiente. Dios borrará mi culpa cuando yo demuestre que esta vez sí voy en serio. Dios me recibirá cuando pueda presentarle una versión menos rota de mí. Pero el Señor no dice, Tú eres quien se gana el perdón. No dice, tú eres quien borra tus rebeliones con tu esfuerzo, con tus lágrimas, con tus promesas, con tus noches de culpa. Él dice, yo soy el que borro. Como si quisiera quitarte de las manos el borrador con el que has intentado limpiar una página que solo Él puede restaurar. No lo borraste tú, lo borró Él, por amor. Y eso descansa el alma de una manera profunda, porque si el perdón dependiera de ti, siempre vivirías preguntándote si hiciste suficiente, si lloraste suficiente, si te arrepentiste con la intensidad correcta, si oraste con las palabras adecuadas, si Dios notó tu esfuerzo, pero el fundamento no está en tu capacidad de borrar, está en su decisión de borrar. No nace de tu fuerza, nace de su carácter, no se sostiene porque tú no vuelvas a temblar, se sostiene porque Él no cambia. Por amor de mí mismo, dice Dios. Esa parte puede parecer extraña al principio, pero es una de las verdades más hermosas para alguien cansado de intentar merecer.
Dios no dice, borro tus rebeliones porque ya te portaste bien por bastante tiempo. No dice, borro porque lograste compensar el daño. No dice, borro porque finalmente te sentiste digno. Dice, lo hago por amor de mí mismo. Es decir, lo hago porque así soy yo. Lo hago porque mi misericordia nace de mi propio corazón. Lo hago porque mi nombre está comprometido con mi gracia. Lo hago porque mi amor no depende del clima de tu desempeño. Respira eso. El perdón de Dios no está colgando de tu inestabilidad. Tu amor puede encenderse y apagarse. Tu ánimo puede subir y bajar. Tu obediencia puede ser firme un día y temblar al siguiente. Pero el amor de Dios no funciona como una lámpara que se prende cuando lo haces bien y se apaga cuando fallas. Es un amor jurado, un amor que permanece, un amor que se levanta sobre ti incluso cuando tú amaneces sin fuerzas para levantarte contigo mismo. Lamentaciones 3:22 al 23 lo dice con una belleza que sostiene al alma. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, no recicladas, no prestadas, no medidas con sospecha, nuevas. Mientras tú despiertas recordando una culpa vieja, Dios despierta sobre ti con misericordias nuevas. Mientras tu memoria intenta traer una escena antigua, su compasión trae una gracia fresca. Mientras tú dices, otra vez yo con esto, Dios dice, otra vez mi misericordia te alcanza. El amor de Dios no se cansa de ser Dios. Por eso la frase continúa, y no me acordaré de tus pecados. No solo borra, también decide no traerlo a memoria contra ti. Y aquí necesitas entender algo. Cuando Dios borra, no deja la página tenue, como una marca que todavía se nota si la miras contra la luz. No borra como nosotros, dejando manchas, sombras, rastros, cicatrices de tinta. Cuando Dios borra, elimina la deuda delante de Él. Lo que tú sigues viendo como mancha, Él lo mira a través de la sangre de Cristo. Lo que tú sigues tocando como prueba, Él lo declaró quitado. Es como una carta llena de acusaciones escrita contra ti. Durante años la leíste tantas veces que ya la sabes de memoria. Conoces cada línea, cada frase, cada golpe. Pero Dios toma esa carta, la atraviesa con la verdad de la cruz y la borra con una autoridad que nadie puede discutir. Luego tú, por costumbre, sigues buscando las palabras. Pasas los dedos por la página. Intentas encontrar una marca, pero el cielo te dice, ya no está. No porque nunca existió, sino porque fue borrado por alguien más grande que tu culpa. ¿Y quién eres tú para volver a escribir lo que Dios decidió borrar? No te lo digo para avergonzarte, te lo digo para liberarte, porque muchas veces tu culpa no viene solo del pecado, sino de pensar que todavía tienes que ayudarle a Dios a terminar su obra. Como si su perdón necesitara tu castigo adicional, como si la cruz hubiera empezado el proceso, pero tus años de condenación tuvieran que completarlo. No. Cristo no dejó una deuda pendiente para que tú la terminaras pagando con vergüenza. El Padre no te entrega un perdón incompleto. Cuando Él borra, borra de verdad. Hoy puedes decirlo despacio, con una fe quizá pequeña pero real. Yo recibo que Dios borró mis rebeliones por amor, no por mérito mío, no porque lo merecí. No porque pude limpiarme, no porque mi pasado dejó de doler, sino porque Él dijo, yo soy el que borro. Y si Él lo dijo, tu alma puede dejar de discutir con la misericordia. Vuelve, alma mía, a tu reposo. No lo borraste tú, lo borró Él por amor. No lo sostiene tu perfección, lo sostiene su nombre. No depende de que tu memoria deje de hablar, depende de que Dios ya habló primero. Pero quizá tu pregunta más honda no es por el pecado, sino por el tiempo perdido. Y los años que la culpa me robó. Número 12. Los años que se comió la langosta. Hay una pregunta que duele distinto cuando la culpa ya no solo te pesa, sino que también te hace mirar el calendario.
No es únicamente ¿Dios me perdonará? A veces la pregunta más profunda es ¿y qué hago con todo el tiempo que perdí sintiéndome así? Los años encerrado, los años callando, los años huyendo de Dios porque pensabas que no podías volver, los años repitiendo el mismo error en la mente, los años en los que tu cuerpo estuvo presente, pero tu alma estaba atrapada en una escena antigua. Quizá miras atrás y sientes que la culpa se comió temporadas enteras de tu vida. Se comió tu paz. Se comió conversaciones que nunca tuviste. Se comió oportunidades que no te atreviste a tomar porque pensabas que ya no merecías algo bueno. Se comió relaciones, alegría, confianza, sueño, libertad. Y ahora, aunque empiezas a creer que Dios te perdona, aparece otra tristeza. Señor, está bien, me perdonaste, pero ¿quién me devuelve todo lo que perdí mientras vivía castigándome? Escucha esta promesa con el corazón abierto. Joel 2:25 dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no dice solamente, te perdonaré el momento, dice, te restituiré los años. No solo toca la falta, toca el tiempo. No solo mira el pecado, mira lo que ese pecado, esa culpa, ese silencio, esa vergüenza, fueron devorando en tu vida. Y ahí donde tú ves una tierra arrasada, Dios todavía ve posibilidad de fruto. Dios restituye años, no solo perdona faltas. Tú puedes perdonar una deuda y aún así dejar a la persona vacía. Pero Dios no es así. Su misericordia no se limita a decir, ya no te condeno. También dice, ahora voy a enseñarte a vivir otra vez. Voy a hacer fecundo lo que queda. Voy a poner vida donde la culpa dejó huecos. Voy a convertir en testimonio lo que pensaste que solo era pérdida. No significa que Dios siempre te devolverá exactamente lo mismo, de la misma forma, con las mismas personas en el mismo escenario. A veces la restitución de Dios viene transformada, no idéntica. Quizá no devuelve una relación como era antes, pero te da una paz que nunca habías conocido. Quizá no regresa una oportunidad específica, pero abre una puerta nueva que nace con más sabiduría. Quizá no borra las consecuencias de todo, pero te entrega una madurez que ya no puede ser devorada tan fácilmente. Dios no siempre vuelve atrás el reloj. A veces hace algo más grande. Bendice el tiempo que viene con una profundidad que el pasado no tuvo. Restituir no es volver al mismo punto como si nada hubiera pasado. Restituir es tomar una tierra golpeada y hacerla producir otra vez. Es como un campo que fue comido por la langosta. Tú lo miras y solo ves tallos rotos, hojas secas, silencio, suelo cansado. Piensas que allí ya no crecerá nada. Pero luego viene la lluvia de Dios, viene una semilla nueva, viene una temporada que no esperabas, y lentamente, donde hubo mordidas, aparece verde. Donde hubo vacío, aparece fruto. Donde hubo vergüenza, aparece una historia que ahora puede alimentar a otros. Tal vez la culpa te hizo vivir mirando lo que ya no puedes recuperar. Los años que no hablaste, los abrazos que no diste, las decisiones que pospusiste, las mañanas que perdiste bajo una nube de acusación. Y sí, hay pérdidas que duelen. Dios no te pide que finjas que no dolieron, pero hoy te dice algo más grande que tu pérdida. No mires solo lo que perdiste mientras te culpabas. Mira lo que todavía puedo hacer con lo que te queda, porque mientras tú sigas adorando lo perdido, no podrás recibir lo que Dios está sembrando. Hay una tristeza que honra el duelo y te lleva a Dios, pero hay otra tristeza que te ata a una tumba vacía. Dios no te está llamando a vivir contando langostas. Te está llamando a levantar la mirada y ver la cosecha que todavía puede nacer. No por tu fuerza, no por tu mérito, por su promesa. Yo creo que Dios restituye lo que la culpa me robó. Dilo, aunque todavía te duela. Dilo aunque no sepas cómo. Dilo aunque mires tu vida y pienses que ya es tarde.
Para Dios, tarde no significa imposible. Para Dios, una tierra comida no significa tierra abandonada. Para Dios, un alma cansada no significa alma terminada. Él sabe tomar los restos que tú desprecias y hacer con ellos una mesa de gracia. Quizá lo que viene no será igual a lo que se fue, pero puede ser más profundo, más humilde, más verdadero, más lleno de Dios. La culpa te robó años, sí, pero no tiene autoridad para robarte el futuro. La vergüenza mordió temporadas, pero no puede detener la mano del restaurador. Lo que el enemigo usó para vaciarte, Dios puede convertirlo en el lugar desde donde aprendas a vivir con más ternura, más claridad y más dependencia de Él. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Dios restituye años, no solo perdona faltas. No estás frente a un padre que solo borra el expediente, estás frente a un padre que vuelve a sembrar en tu tierra. Y esto solo es posible porque cuando vienes a Él, no te remienda lo viejo, te hace nuevo de raíz. Número 13. Lo viejo pasó. Una historia nueva se escribe. Tal vez durante mucho tiempo te has contado la misma historia sobre ti. La historia de tu caída, la historia de lo que hiciste, la historia de lo que no supiste hacer, la historia de esa versión tuya que todavía te avergüenza mirar. Y cuando una historia se repite demasiadas veces por dentro, empieza a aparecer identidad. Ya no dices solamente fallé, empiezas a decir soy eso. Ya no recuerdas un error, te miras como si fueras el error. Pero Dios no te mira desde tu peor día. El mundo sí lo hace muchas veces. La gente puede congelarte en una escena, puede recordarte por lo que dijiste, por lo que arruinaste, por lo que hiciste cuando estabas roto, confundido o lejos. Incluso tú puedes convertirte en tu propio acusador y reducir toda tu vida a un capítulo oscuro. Pero Dios no escribe tu nombre con la tinta de tu vergüenza. Dios no te define por el momento en que caíste, sino por lo que Cristo hizo para levantarte. No eres tu peor día, eres lo que Dios hizo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Escucha bien, no dice que Dios maquilla lo viejo, no dice que pone una capa bonita encima de una vida condenada, no dice que simplemente disimula tus manchas para que no se noten tanto, dice nueva criatura. Eso es más profundo que mejorar, más profundo que portarte mejor, más profundo que parecer más fuerte. En Cristo, Dios no solo corrige una conducta, comienza una vida nueva desde la raíz, y quizá eso te cuesta creer porque todavía recuerdas demasiado. Todavía puedes volver a ciertas escenas con una claridad que te asusta. Todavía hay nombres, lugares, palabras, decisiones que parecen tener poder sobre tu pecho. Pero que algo permanezca en tu memoria no significa que siga siendo tu identidad. Una cicatriz puede contar dónde fuiste herido, pero no tiene derecho a decirte quién eres. Un recuerdo puede mostrarte de dónde te sacó Dios, pero no tiene autoridad para gobernar hacia dónde Él te lleva. Las cosas viejas pasaron, no significa que nunca existieron, significa que ya no mandan, ya no son el centro de tu nombre delante de Dios, ya no son el trono desde donde se decide tu futuro, ya no tienen el poder de decirte, hasta aquí llegaste. En Cristo lo viejo pierde su corona, la culpa pierde su título, la vergüenza pierde su voz final, porque una historia nueva se está escribiendo y esta vez no la escribe tu caída, la escribe la gracia. El Señor ya había prometido algo parecido cuando dijo en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo. Mira la delicadeza de esa promesa. Dios no dice, te enseñaré a esconder mejor tu corazón roto. No dice, pondré parches sobre lo que ya no puede vivir. Dice, te daré corazón nuevo. Porque Él sabe que el problema no se resuelve solo cambiando lo que haces por fuera. Él va más profundo. Toca la raíz. Cambia la fuente.
Donde había piedra, pone carne. Donde había dureza, pone sensibilidad. Donde había muerte interior, empieza a soplar vida. Por eso no tienes que seguir hablándote como si fueras la misma persona sin esperanza. No tienes que despertar cada mañana con la vieja narración preparada. Yo soy el que falló, yo soy la que arruinó todo, yo soy el que no merece, yo soy la que perdió su oportunidad. Esa era la voz de la culpa. Pero ahora hay otra voz. La voz de Dios sobre ti dice: estás en Cristo, eres nueva criatura, lo viejo pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando Dios dice todas, no está dejando fuera esa parte que tú escondes. No está diciendo todo nuevo menos tu vergüenza, todo nuevo menos tu pasado, todo nuevo menos esa memoria que todavía te quema. No, la obra de Cristo alcanza lugares donde tú ni siquiera sabes cómo entrar. Su gracia baja a habitaciones internas que llevaban años cerradas. Su luz no se queda en la puerta, entra hasta el fondo. Tal vez hoy necesitas dejar de repetir la vieja historia como si fuera una sentencia. Puedes reconocer lo que pasó sin arrodillarte ante ello. Puedes decir: sí, fallé, pero fui perdonado. Sí, me equivoqué, pero fui alcanzado. Sí, hubo heridas, pero Dios está restaurando. Sí, perdí tiempo, pero el Señor restituye. Sí, hubo pecado, pero en Cristo soy nueva criatura. Yo declaro: lo viejo pasó. Soy nueva criatura. Dilo con calma, aunque todavía no lo sientas completo. Dilo como quien aprende un idioma nuevo, porque durante años hablaste el idioma de la culpa, y ahora Dios te está enseñando el lenguaje de la gracia. Vuelve, alma mía, a tu reposo. No eres tu peor día, eres lo que Dios hizo nuevo. No eres la suma de tus errores, eres la evidencia de que la misericordia todavía transforma. Y si te preguntas si esto alcanza para mañana y para el otro error que vendrá, mira lo que pasa cada amanecer. Número 14. Misericordias nuevas cada mañana. Tal vez una de tus mayores angustias no es solo lo que hiciste ayer, sino el miedo de volver a necesitar misericordia mañana. Te preguntas en silencio: ¿y si fallo otra vez? ¿Y si vuelvo a sentir esta culpa? ¿Y si Dios se cansa de perdonarme? Porque cuando uno ha vivido mucho tiempo bajo condenación, empieza a imaginar el perdón como una reserva limitada, como una lámpara con poca aceite, como una puerta que quizás se abrió hoy, pero mañana podría cerrarse. Pero Dios no te dio una misericordia pequeña para que la administres con miedo. No te entregó unas gotas de perdón para que las uses con cuidado, temiendo gastar demasiado. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira esa frase con calma. Nunca decayeron, no se acabaron, no se agotaron, no perdieron fuerza. No llegaron a su límite contigo, nuevas cada mañana. Eso significa que no estás viviendo de la misericordia de ayer como quien raspa el fondo de un vaso vacío. No estás sobreviviendo con restos de gracia. No amaneces frente a un Dios cansado de ti, contando cuántas veces más tendrá que levantarte. Amaneces bajo una misericordia fresca, viva, suficiente, preparada para sostenerte otra vez. Mientras tú abres los ojos pensando en lo que te falta, Dios ya abrió sobre ti un día cubierto por su fidelidad. Imagina la primera luz del día entrando despacio por una ventana. No pide permiso al cuarto oscuro, no entra haciendo ruido, no empuja las sombras con violencia, solo aparece, suave, constante, fiel, y poco a poco lo que estaba cubierto empieza a verse de otra manera. Así entra la misericordia de Dios sobre tu vida, sin que la pidas perfectamente, sin que la merezcas completamente, sin que hayas resuelto todo por dentro. Nueva otra vez, porque sigues de pie por gracia, no por mérito. Quizá tú pensaste que llegaste hasta aquí por tu fuerza, por tu resistencia, por tu capacidad de seguir aunque doliera. Pero si miras bien,
Hubo misericordia sosteniéndote en días en que ni siquiera sabías cómo orar. Hubo misericordia cuidando tu mente cuando la culpa quería destruirte. Hubo misericordia dándote otra mañana cuando pensabas que ya no había futuro. No fuiste consumido porque Dios fue fiel incluso cuando tú estabas quebrado. Y eso no significa que uses su gracia como excusa para vivir igual. No. La verdadera misericordia no te adormece, te despierta. No te empuja a abusar del amor de Dios. Te enseña a volver a Él con un corazón más tierno. Pero necesitas soltar el miedo de que el perdón se gasta. La gracia de Dios no es una vela pequeña en medio de un viento fuerte. Es el amanecer completo. Es una fidelidad que vuelve a cubrir la tierra, aunque la noche haya sido larga. Tal vez ayer caíste en un pensamiento antiguo. Tal vez ayer la culpa regresó y te encontró débil. Tal vez ayer volviste a mirar una escena que Dios ya te pidió soltar. Pero escucha, la misericordia de Dios no se canceló durante la noche. No amaneciste fuera de su alcance. No despertaste excluido de su compasión. Hoy también hay misericordia. Hoy también hay camino. Hoy también puedes decirle a tu alma, vuelve al reposo. Hay algo profundamente tierno en que Dios haya unido su misericordia al amanecer, porque cada mañana llega antes de que tú la fabriques. No tienes que empujar el sol para que salga, no tienes que convencer al cielo de que vuelva la luz. Simplemente llega porque Dios ordenó que llegara. Así es su fidelidad. No depende de si anoche dormiste con paz o lloraste. No depende de si tu oración fue fuerte o apenas un suspiro. No depende de tu constancia perfecta, sino de su carácter eterno. Grande es tu fidelidad. No grande es mi fuerza, no grande es mi disciplina, no grande es mi capacidad de no fallar. Grande es tu fidelidad, esa es la roca, ese es el descanso. Tu alma deja de apoyarse en la arena movediza de tu desempeño y empieza a descansar en el Dios que no cambia. Si Él fue misericordioso ayer, no despertará cruel hoy. Si te levantó antes, no perdió poder para levantarte ahora. Si te perdonó en Cristo, no se arrepintió de haberte amado. Por eso, cuando mañana abras los ojos, antes de escuchar la voz de la culpa, recuerda esta verdad. Hay misericordia nueva esperando por ti. Antes de revisar tus errores, mira su fidelidad. Antes de preguntarte si todavía puedes acercarte, recuerda que el Padre ya está cerca. Antes de repetir tu vieja historia, declara la nueva. No fui consumido, porque su misericordia me sostuvo. Vuelve, alma mía, a tu reposo. No estás racionando un perdón que se acaba. Estás descansando en una misericordia que se renueva. Nuevas cada mañana, nuevas sobre tu culpa, nuevas sobre tu cansancio, nuevas sobre tu historia, nuevas sobre el día que comienza. Y ahora que sabes todo esto, tu alma puede hacer lo que el salmista hizo. Puede por fin volver a casa. Número 15. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Ahora llegas a este punto con una verdad que tal vez tu alma necesitaba escuchar desde hace años. Dios ya hizo lo que tú no podías hacer. Él borró tus rebeliones. Él decidió no acordarse más. Él alejó tu culpa tan lejos como el oriente del occidente. Él sepultó tus pecados en lo profundo del mar. Él te buscó junto al fuego donde fallaste. Él corrió hacia ti cuando todavía estabas lejos. Él prometió restituir los años devorados. Él te hizo nueva criatura. Él abrió cada mañana con misericordia fresca. Y ahora, después de todo eso, solo queda una cosa: volver. Vuelve, alma mía, a tu reposo. No vuelvas al tribunal, no vuelvas a la escena donde te condenas una y otra vez. No vuelvas a abrir el expediente que Dios cerró. No vuelvas a bucear en el fondo del mar para buscar lo que Él ya sepultó. No vuelvas a llamarte por el nombre de tu peor día. Vuelve al reposo. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la mesa donde hay gracia. Vuelve al lugar donde no necesitas defenderte, porque Cristo ya habló por ti.
Salmo 116:7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Mira la razón del descanso. No dice, vuelve porque ya lograste perdonarte perfectamente. No dice, vuelve porque ya reparaste todo. No dice, vuelve porque ya no recuerdas nada. Dice, vuelve porque Jehová te ha hecho bien. Tu reposo no nace de tu perfección, nace de su bondad. No descansas porque tu memoria se apagó. Descansas porque la misericordia de Dios habló más fuerte que tu memoria. Quizá todavía hay algo en ti que resiste, una parte que dice, no puedo soltar tan fácil, otra que susurra, si descanso, parecerá que no me importó. Pero escucha con ternura, descansar no es minimizar lo que pasó, descansar es obedecer al Dios que ya cargó con eso. El reposo no es pereza espiritual, es confianza. Es dejar de hacer el trabajo del acusador, es dejar de ocupar la silla del juez, es dejar de pagar una deuda que Cristo ya declaró saldada. Perdonarte a ti mismo, en el fondo, no es actuar como si nada hubiera pasado. Es ponerte de acuerdo con lo que Dios ya decidió. Es decir, si Él me perdonó, no voy a seguir condenándome por encima de su palabra. Si Él me llamó hijo, hija, no voy a seguir llamándome desecho. Si Él me dio un corazón nuevo, no voy a vivir como si mi vieja historia fuera más real que su gracia. Si Él me hizo bien, mi alma puede volver al reposo. Ahora haz algo sencillo. Si puedes, abre tus manos, no como un gesto vacío, sino como una señal de rendición. Abre las manos como quien deja de apretar una piedra que le ha herido la palma durante años. Mira, en silencio, eso que viniste cargando, esa culpa antigua, esa frase, esa imagen, esa decisión, ese nombre, ese año, esa pérdida, esa escena que vuelve cuando menos la esperas. No la escondas, no la maquilles, solo tráela delante de Dios. Y ahora despacio, déjala caer. No corras a recogerla. No la tomes otra vez por costumbre. No digas, solo la cargaré un poco más. No, déjala en las manos de aquel que la llevó a la cruz. Déjala en las manos de aquel que la echó en lo profundo del mar. Déjala en las manos de aquel que sabe qué hacer con lo que tú ya no puedes sostener. Ya no es tuya, es de Cristo. Y lo que es de Cristo ya no tiene derecho a gobernar tu pecho. Respira como alguien que ya no tiene que demostrarle nada al acusador. Respira como alguien que fue encontrado. Respira como alguien que no está huyendo de Dios, sino descansando en Él. Tal vez tu cuerpo todavía tarda en creerlo. Tal vez tu corazón todavía tiembla. Está bien. La verdad puede entrar despacio, pero déjala entrar. Dios no te está pidiendo que sientas todo perfecto en un segundo. Te está llamando a confiar en lo que Él ya declaró. Puedes decirlo ahora, desde lo más profundo. Hoy decido descansar. Dios ya me perdonó. Yo también me perdono. Suelto la culpa. No porque mi pasado no dolió. No porque todo fue pequeño. No porque no hubo consecuencias. Sino porque Cristo fue suficiente. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios borró mis rebeliones por amor de sí mismo. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Jehová me ha hecho bien. Y escucha este susurro final de Dios sobre tu alma cansada. Ya está hecho. Yo te he hecho bien. Vuelve, descansa. Eres mío. Eres suyo, no de tu culpa, no de tu vergüenza, no de tu acusador, no de tu peor recuerdo. Eres de aquel que te formó, te llamó por tu nombre y te redimió. Por eso ya no tienes que dormir abrazado a la condenación, ya no tienes que despertar cargando una deuda pagada, ya no tienes que caminar como si el Padre estuviera lejos. Él está cerca, Él te vio desde lejos, Él corrió, Él abrazó. Él restauró, Él habló primero, volviste. Eso era todo lo que tu alma necesitaba, volver al reposo que siempre estuvo ahí, esperándote, porque Dios ya te había hecho bien. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia,
que alce sobre ti su rostro y te dé paz, la paz del que ya no pelea contra sí mismo, porque entendió que Dios dejó esa pelea hace mucho. Levántate ahora, no vuelvas a cargar lo que Él ya sepultó. Camina ligero, porque lo viejo pasó, y todo es nuevo esta mañana. Mañana, al amanecer, este lugar te espera otra vez. Amén.